Seguimos adelante y después revisamos con usted algo que tiene una importancia fundamental para estos días que corren y para el futuro de la vida mexicana, que fue la preparación de las discusiones sobre la reforma energética, esa que fue llamada por algunos como la principal de las reformas o la madre de todas las reformas. Ahí se analizó el contenido del dictamen que el Ejecutivo Federal le presentó a la Cámara de Diputados. Es el momento de México, pero al mismo tiempo México enfrenta una encrucijada. Yo diría, el epicentro del crecimiento global se está moviendo hacia la cuenca del Pacífico, por una parte, yo creo que eso es fundamental, y por el otro lado, ha ocurrido una gran revolución tecnológica en el campo energético que se ha desarrollado justamente en América del Norte. Sin energía, que es el gran motor de la economía, no hay tecnologías de la información que puedan funcionar, la industria pesada tampoco podría funcionar, el sector financiero tampoco podría funcionar. En muchos sentidos, la energía realmente y la política energética es el corazón que mueve la economía del mundo y el crecimiento económico. ¿Queremos seguir siendo un jugador relevante en el sector energético en el mundo o no? Yo creo que tenemos todo para hacerlo, pero hay que tomar decisiones fundamentales en este momento para movernos en esa dirección. Entonces, efectivamente, me parece que hay un consenso entre las distintas fuerzas políticas que el sector energético no puede permanecer como se encuentra hoy. Y contestando a tu pregunta, yo te diría que no solo cómo haremos esta transformación energética, sino yo agregaría algo que hoy planteamos también en un evento que tuvimos: ¿para qué queremos la reforma energética? Para Pemex, que permita con sus propios recursos convertirse en la palanca de desarrollo que el país necesita. Y el para qué también es muy importante para el Partido de la Revolución Democrática. Nosotros no concebimos una reforma energética que al final del día no se vea en un reflejo para la mejoría de la economía de la gente. No concebimos una reforma energética solamente para la macroeconomía. Nosotros concebimos una reforma energética que, convirtiendo a Pemex en la gran palanca de desarrollo de este país, ese es el para qué, al final del día repercute en el bolsillo de todos los mexicanos con energías más baratas, gasolinas más baratas, mayor número de empleo para los jóvenes. Y concluiría planteando lo que ya hemos venido diciendo: no podemos pensar en una gran reforma, en la construcción de una gran reforma energética si sigue estando el suelo contaminado de corrupción, con temas como el sindical, con temas como funcionarios de Pemex. Entonces, para que se dé este debate de fondo que el país necesita, es indispensable que haya las condiciones y parte de ellas sería erradicar la corrupción en la paraestatal más importante de este país. Pueden suceder dos cosas con la reforma energética. Una, que es la que nos preocupa, que buena parte de la ganancia, de la utilidad que da el petróleo al país pase a manos privadas con la intervención de capital privado, ya sea nacional o extranjero, o bien que una parte de esas utilidades se deje para fortalecer la empresa, modernizarla, reinvertir y hacerla más productiva, que esa es con la que el PT está de acuerdo. No podemos dejar al gobierno sin recursos, porque nosotros sostenemos que las grandes corporaciones no pagan lo que deberían de pagar de impuestos en México. Tenemos una especie de paraíso fiscal en México. Muchos dicen, no, es que los vendedores ambulantes, no. Lo fuerte está en los sectores de altos ingresos. Hay privilegios fiscales que hay que quitar, la consolidación fiscal, gravar las operaciones en la bolsa de valores. Se venden grandes empresas con muchísimo patrimonio a través de la bolsa y no pagan impuestos. Y entonces ahí pudiéramos nosotros no solamente restablecer ese ingreso que no entraría de Pemex, sino incrementarlo aún más para que el gobierno pueda aplicar políticas de desarrollo económico y con equidad en nuestro país. Lo que tenemos que ver es el interés nacional. Por eso nosotros estamos planteando fortalecer a Petróleos Mexicanos como una empresa pública que tenga autonomía de gestión, un nuevo régimen fiscal. Coincidimos en gran parte lo que comentaba ahorita el diputado Cantú, pero no creemos en ese cuento de que tiene que venir forzosamente inversión para poder desarrollar
a Petróleos Mexicanos, porque lo que ha habido en Petróleos también es una gran ordeña, y no solo de los ductos, una ordeña de corrupción. No obstante todo esto, Petróleos Mexicanos sigue adelante. Nosotros creemos que hay que fortalecer el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, la autonomía de gestión y evitar tanta sangría y tanta corrupción que ha habido en la administración y en el sindicato. Pero no es un problema de propiedad estatal o de participación privada, es un problema de eficiencia y de no corrupción. Después tuvimos el arranque de la temporada preelectoral y en ese sentido hicimos varias emisiones relacionadas con las elecciones para gobernadores y para la renovación de congresos locales en 14 estados de la República, que usted recuerda, bueno, algunos de ellos: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En el Partido Acción Nacional tenemos las mejores expectativas para esta elección del próximo domingo. Solo lo que esperamos es que esta elección se realice en calma, se realice en paz y finalmente pues pueda desarrollarse en un clima de normalidad democrática y que gane el candidato que la gente finalmente elija. No hemos sido capaces, ninguno de los gobiernos, de generar las condiciones de vida de tal manera que aquellos ciudadanas y ciudadanos, cuando vayan a las urnas, no tengan que ser sometidos a una presión de porque le van a resolver el problema del agua, de porque le van a resolver el problema de la electrificación, de porque le van a resolver el problema del apoyo que debe de haber en las cuestiones de la escuela o resolver los problemas de salud que tienen en sus comunidades. Cuando vayamos a las urnas sin una presión de ese tipo, yo creo que estaremos avanzando en un sistema realmente democrático. Decir que solamente, descalificar en este caso, que solamente los institutos electorales sirven a los intereses de los gobernadores, es descalificar las instituciones que hemos ido creando y que fortalecen de alguna manera la confianza que los ciudadanos deben de tener para las instituciones y para el resultado de las elecciones. Ahora sí me sumo a lo que él dice respecto a la cuestión de violencia y yo hago una convocatoria también a que esto pues pueda frenarse, que no haya un problema de que los ciudadanos tengan dificultad en términos de seguridad para asistir a las urnas y que se puedan tomar las medidas necesarias. Más allá de las comisiones que han sido insuficientes para detener las ofensivas, el dichoso pacto contra México, como se debería de llamar, que firmaron un adendum cuando los pactistas de cúpula se retiran y dicen no, ya no, esto es imposible, están haciendo muchas trampas electorales, pues es pedirle a un jardín que no tenga flores. Evidentemente lo que estamos viviendo en los estados es una avalancha de recursos, no solo financieros y económicos de los gobernadores para favorecer a los candidatos de sus partidos, sino también una utilización facciosa del aparato de seguridad pública para atemorizar, amedrentar y violentar los procesos electorales. Lo que estamos viendo es simplemente un proceso electoral y no necesariamente estas crisis o estos asuntos que tienen que ver con las pugnas entre las distintas fuerzas políticas, porque a final de cuentas esos son los procesos electorales, van a inhibir la votación. Nosotros como fuerzas políticas, como partidos, deberíamos de enfocarnos precisamente en lo que tú nos comentas, en la población, en la gente, en los electores. Cuando ya íbamos terminando el segundo periodo, ante la posibilidad de un periodo extraordinario, se comenzó a discutir la reforma educativa, la ley de transparencia y la deuda de los estados y los municipios. Como usted sabe, durante mucho tiempo las deudas en los estados crecieron de manera desmesurada y sin control, y fue idea del Poder Legislativo poner límites y poner reglas a cómo pueden y hasta dónde pueden y de qué manera deben hacerlo los gobiernos estatales, contratar deuda, siempre con base en lo que dice la Constitución. Ese fue un largo debate, ese fue un asunto de mucha importancia y lo abordamos también en la serie que nosotros llevamos a usted desde el Congreso. Cuando se considera la Junta de Coordinación Política que existen temas urgentes que tratar,
Entonces se convoca y también está previsto a la realización de periodos extraordinarios de sesiones, es decir, que estarían fuera de estas fechas programadas originalmente. Y es así como en esta ocasión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se ha determinado convocarnos a nosotros, a los diputados federales y a los senadores, para 2 periodos extraordinarios de sesiones. Hoy lo que está en el debate de la opinión pública es que el Tribunal Electoral ha mandatado a que se convoque un periodo extraordinario para resolver lo del consejero del Instituto Federal Electoral, y a mí me tocó ser el que ha metido ahorita por segunda ocasión un recurso para que por inejecución de sentencia se llame a sesionar al Congreso para resolver ese tema. Para lo que estamos nosotros buscando, para el periodo extraordinario, francamente, lo que a mí me gustaría mucho ver sería una pluralidad y una inclusión dentro de los diferentes puntos de vista. Me parece que mucho se ha venido haciendo dentro del mismo Congreso Federal. Creo que en los últimos 2 periodos ordinarios de sesiones que hemos tenido han habido muchísimas modificaciones de leyes, muchísimas modificaciones también constitucionales, y que finalmente ahorita se tienen que resolver, y es parte de lo que venimos aquí a ver. Después tuvimos el programa principal de este asunto, en el que participaron los diputados Brenda Alvarado Sánchez, Carol Antonio Altamirano y Lucila Garfias Gutiérrez. Y en ese mismo programa tuvimos ocasión de abordar el 60º aniversario del logro femenino al derecho al voto que se emite y al voto que se recibe, porque usted sabe que en este país usted y yo tenemos derecho de votar, pero también de ser votados. Por eso ahora está la euforia de las candidaturas independientes. Pero de eso hablaremos en otro momento. Creo que es un tema fundamental, sobre todo para la vida que vamos a ir coadyuvando en cuestión de los endeudamientos de los municipios, de los estados, y hoy la Cámara de Diputados estamos dispuestos a ponernos de acuerdo todos los grupos parlamentarios para poder coadyuvar a que hoy pues podamos tener esos lineamientos para que sea para el bien del país. Este tema es fundamental para la vida del país, porque se trata de las finanzas públicas de nuestro país, René. Quiero comentarte que afortunadamente en este periodo extraordinario, quiero decirte que es un tema que se trata de reformar 6 artículos de la Constitución, y estamos hablando de 8 artículos transitorios. ¿De qué se trata? Bueno, pues de establecer reglas claras de tal manera que no lleguemos al señalamiento que ya hay para algunos estados y para algunos municipios en materia de endeudamiento. Lo que se está acordando, se está discutiendo en materia de transparencia, rendición de cuentas, en que haya claridad a qué se destina el dinero público, bueno, pues que quede en los lineamientos, las normas jurídicas totalmente establecidas y claras para todos. En estos 60 años de voto de las mujeres, sin duda ha habido avances que hay que reconocer, pero no podemos cantar victoria todavía. Hay muchísimas cosas que están pendientes. Quiero decirles que no solo en México, sino en la mayor parte de los países del mundo occidental, las mujeres somos mayoría en población y mayoría también en el electorado. Y por otro lado, también nos lleva a reflexionar sobre la calidad de nuestro régimen democrático y qué podemos hacer las mujeres para no solo ejercer este derecho el día de las elecciones, ir a votar, sino entender que la participación en un sistema democrático como el nuestro es ir mucho más allá, y que las mujeres en específico tenemos mucho que aportar. Bueno, yo contenta de poder hacer un balance de lo que se ha realizado. Ha sido una lucha muy larga. Me parece que a veces es más ruido que lo que alcanzamos, porque la lucha alcanzamos cosas milimétricas. ¿Cuánto pasó para que apenas alcanzáramos el derecho a elegir y a ser electas? Que a mí me parece que la parte de ser electas todavía le falta un buen. Bien, antes de continuar, permítame hacer un pequeño corte y regreso rápidamente.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a investigadores y estudiosos de la realidad mexicana al Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2015. El premio al primer lugar es de 130,000 pesos y la publicación del trabajo. Los proyectos se recibirán hasta el 28 de agosto por correo postal. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.